Bueno, como bien saben, pues vamos a terminar esta parte de la implementación del resistor, que en sentido estricto, pues no es más que una pequeña manera de introducirnos a lo que en su momento va a ser algo muy recurrente en nosotros, que es el uso de reglas de diseño. Entonces, cuando lleguemos a ese escenario, vamos a tener suficientes elementos como para saber exactamente cómo tomar ventaja de todo ello. Y bueno, al final de cuentas, insisto, concluiremos eso. El otro tema relevante es que hemos estado haciendo un ejercicio para modelarlo. Y este modelado pues tiene que ver con rescatar todo aquello que son no idealidades, que si bien nos ponen una pequeña bandera de precaución, pues también en algunos casos podemos tomar ventaja de ello, ya sea para rediseñar, para recalcular, pero sobre todo para tener presente una serie de fenómenos pues que están presentes y que eventualmente pudieran ser un inconveniente. Aunque yo siempre he creído que si se puede, debiéramos tomar ventaja de ello, en particular de las capacitancias parásitas. Y el otro fenómeno que vamos a ver, porque también va a ser relevante para la puesta en práctica de nuestra aplicación y la síntesis basada para esta aplicación, pues es el ruido térmico. Así que bueno, esto que estamos viendo en este momento es justo lo último que vimos en la sesión del pasado jueves. En esta sesión habíamos hecho una aproximación en la cual su servidor tomé uno de los valores resistivos del cálculo asociado al diseño que estoy realizando. Determiné hacer una división del resistor en varios de ellos de menor valor. Hice un arreglo paralelo para optimizar el área y además rescatamos que en pequeña señal eh, este sistema, este resistor, pues es un diodo y el diodo tiene una capacitancia. Calculamos con ecuaciones de primer orden una estimación de esta capacitancia parásita y para el dimensionamiento que yo tenía, pues encontré que para mi resistor yo tenía un valor parásito suficientemente grande como para considerar hasta dónde yo lo usaba para reajustar mi valor capacitivo o hasta dónde usarlo para reajustar mi valor resistivo. Entonces, una u otra opción, pues es lo que uno puede utilizar. En el esquema que yo estoy mostrando en la parte inferior derecha, yo utilicé el valor de la parásita como parte de la capacitancia que me es necesaria para hacer este sistema de filtrado y opté por disminuir el valor capacitivo de aquel elemento que inicialmente había calculado. Insisto, pero las opciones van a ser diversas y cada quien tomará su propia decisión. Digamos que este tipo de representación, este tipo de análisis y esta estimación de parásitas viene bien simplemente para decir que debiéramos hacer algo mucho más allá de solo un resistor. Y es que si lo asociamos a que en nuestro sistema de filtrado tenemos dos resistores, pues con esta práctica que ya tenemos, pareciera ser sencillo incorporar de manera inmediata el otro elemento que en la práctica no hemos rescatado porque es el de menor valor. De hecho, el ejercicio se enfocó en tomar primero, como caso de estudio, el resistor de mayor valor óhmico y como teníamos que llevar una propuesta, uno, pues para que quedara perfectamente integrado en el espacio disponible, en lo que sería nuestro chip, cómo mejorar el área y un poco las estrategias para rescatar algunas reglas de diseño. La ventaja de esta división, que insisto, fue en principio
azarosa. Yo decidí dividirlo en 8 elementos resistivos. Cada uno de ellos tiene un valor óhmico particular. En conjunto me da el valor que yo necesito. Y resulta que cuando yo quiero considerar mi otro elemento resistivo, pues este es de un menor valor. Bueno, no pasa absolutamente nada. Con la estrategia que hemos seguido, sin duda podemos incorporar el otro componente resistivo y me va a permitir seguir conservando un arreglo regular. Tiene la misma altura el diseño, seguramente el ancho creció una fracción, pero al final de cuentas digamos que en este patrón de arreglo resistivo paralelo, sin duda puedo poner el componente que hasta este momento no había considerado y que, insisto, es uno de menor valor. Al final de cuentas, la propuesta no es única, pueden ser de distintas alternativas. Por ejemplo, yo aquí seleccioné que el flujo de corriente vaya, válgaseme la expresión, de arriba abajo, pero ustedes pueden optar porque vaya de izquierda a derecha. Lo que sí es que vamos a procurar, decíamos, que la dirección de la corriente siempre ocurra en el mismo sentido. Este diseño incluso puede ser medianamente mejorado, y uso el término medianamente porque cuando hacíamos el análisis del acoplamiento de los dos filtros y por ahí comentábamos que uno de los resistores debía ser de menor valor que el otro, en aquel ejercicio yo propuse que la proporción entre uno y otro fuera un número entero. Había propuesto que fuera 1, 5, 10, 15, 20, 50 y al final de ese ejercicio yo tomé la decisión de quedarme con una proporción de 1 a 10. Entonces, mi diseño del resistor más grande, yo lo puedo dividir en 10 resistores de un décimo del valor, seguir el mismo patrón, tener este arreglo compacto y ahí mismo entonces incluir el otro elemento, el elemento R4. El diseño sigue siendo regular, excepto que aquí yo ya puse todos los contactos a la misma altura en la parte superior y de igual manera en la parte inferior. Ya no tuve que hacer ninguna incorporación de metal para ajustar el valor que necesitaba, sino que ya todos los puse a un mismo valor. Y ciertamente aquí yo tomé ventaja de algo que yo sabía que eventualmente lo iba a utilizar, y era utilizar una razón entera entre uno y otro. Por supuesto, a lo mejor ya estaba apelando a mi experiencia y por eso es que hice este ejercicio y lo rescato en este momento. No obstante, eso no significa que esta solución sea la mejor, ¿no? Simplemente es una más de las muchas que seguramente ustedes también van a poder proponer. Entonces, si esta es la propuesta, hace falta considerar realmente cuál es el área efectiva de mi diseño. Y entonces aquí rescatamos nuevamente las reglas de diseño y esto que les estoy mostrando no es sino una representación usando las reglas de diseño, usando las distancias mínimas de uno de los contactos, de cualquiera de los resistores que ustedes seleccionen. Únicamente hacemos la consideración de tomar un contacto. El contacto es esta pequeña ventana negra, el metal que va en la parte superior con el cual voy a hacer contacto físico, sigue la distancia mínima que me da la regla de diseño, que es el traslape. Hay un contacto óhmico que tengo que formar con una región de mayor implantación. Y después viene lo que es mi resistor en sí, ¿no? El resistor que es del tipo N. Bueno, pues en vista superior, esto sería lo que corresponde a un corte de sección transversal. Entonces me estoy refiriendo a este apartado. Siguiendo únicamente las distancias mínimas que me da el proceso de manufactura, yo puedo saber perfectamente bien cuál es el ancho que yo necesito. Recordemos que yo propuse para mis resistores un ancho de 10 micrómetros, solo
como ejemplo para empezar a diseñar este arreglo en paralelo. Ya con las reglas y sabiendo que todo ello está en múltiplos de lambda y que para esta tecnología la lambda mide 0.35 micrómetros, pues resulta que aquel ancho que yo había propuesto de 10 micrómetros, en realidad puede ser tan pequeño como poco menos de 4 micrómetros. Esto era relevante porque además influía en la longitud del resistor total e influía el ancho en el valor de la capacitancia parásita. Por lo tanto, también es muy importante considerar cuál es la distancia que yo puedo tener entre los distintos resistores. Por ejemplo, hay una regla de diseño que yo no puedo obviar y es que la distancia entre ellos es una regla de diseño y esa regla de diseño aproximadamente son 2 micrómetros porque el fabricante me dice tienes que separarlos al menos 6 lambdas. Entonces, con esa ajuste a reglas mínimas, yo ya tengo grosso modo el valor de mi área efectiva, tanto la altura como el ancho de mi arreglo resistivo. Y si ustedes recuerdan, el diámetro de un cabello humano promedio anda por ahí de los 50 micrómetros. Así que, pues este ancho o esta altura sobrepasa un poquito el diámetro de uno de los cabellos, pero el ancho, pues un poco menos del 50%. Así que realmente es un área muy, muy pequeña. Del punto de vista del diseño, ahorita regreso a esta transparencia, es muy importante que recordemos que el silicio, así manufacturado, así representado como una oblea, y considerando que cuando manufacturemos tenemos un espacio para hacer la integración, recordemos que aunque es un cristal, no es un material homogéneo. La dispersión de los portadores seguirá existiendo. La anisotropía está presente en todo el área efectiva y el hecho de que podamos optimizar el área para hacer un diseño, eso reduce toda la posibilidad de dispersión o de anisotropía. Y estamos enfocando nuestro arreglo resistivo, esto es una representación del arreglo resistivo que acabamos de hacer, a una región mucho más pequeña en el chip, de modo tal que los efectos por anisotropía únicamente los estamos reduciendo a una fracción del chip. Es decir, si pudiese haber algún fenómeno por anisotropía, a pesar de que estamos diseñando y proponiendo una única dirección para el flujo de corriente, el hecho de que concentremos el diseño en una pequeña área, eso minimiza los efectos de anisotropía. Entonces, si nosotros optáramos por una tecnología de menor dimensionamiento, pues seguramente nuestros resistores serían mucho más pequeños. Les comento, estos pequeños cuadros donde uno hace el bonding, el alambrado, estos miden en promedio de 120 a 120 micrómetros. Por lo tanto, podemos ver que el diseño de nuestros resistores en esta tecnología, pues prácticamente es un poco más grande que el tamaño de uno de estos pads. Entonces, del punto de vista de optimización, de área de integración, pues pareciera ser que la estrategia es prudente. Obviamente, para hacer los cálculos, pues he incrementado los valores de mi hoja de estimación, en el que no nada más estoy incluyendo las resistencias del material que estoy utilizando, sino incluso la temperatura, eh, algunos anchos que estoy proponiendo ya, estimo las parásitas, etcétera. Entonces, habíamos dicho en una sesión anterior que tener a la mano un mecanismo para hacer los cálculos rápidos, pues eso siempre es prudente. Entonces, con esto simplemente estamos comentando que el área de integración la hemos optimizado porque tenemos nuestro arreglo muy concentrado, pero no significa que la posición de los resistores deba ser aquí donde se ilustra.
Vamos a decidir después, con otro tipo de análisis, dónde conviene tener este arreglo resistivo. Por lo pronto, únicamente es para ilustrar lo compacto que puede resultar el diseño. Entonces, ¿qué no debemos olvidar? Bueno, pues que el valor efectivo de nuestro resistor al final va a depender de cuántos cuadros tengamos en nuestro elemento resistivo. Por ejemplo, aquí yo hice uso de esta representación solamente para comentar que si yo tengo 6 cuadros, cada uno tiene asociada una resistencia laminar y todos ellos los pongo en contacto físico, que es equivalente a tener 6 resistores en serie, pues yo aquí estoy formando un único resistor donde el valor óhmico por cuadro está siendo multiplicado por 6 cuadros. Si ese mismo arreglo ustedes duplican el ancho, visualmente podemos ver que ya no tenemos 6 cuadros. Acuérdense, si el flujo de corriente es de izquierda a derecha, visualmente apreciamos 6 cuadros. Si el flujo de corriente sigue siendo el mismo y todos ellos están haciendo contacto físico porque dupliqué el ancho, visualmente únicamente tenemos 3 cuadros. Un cuadro formado por 4 de los anteriores, y esto lo que hace es que me reduce la resistencia efectiva. Me lo reduce al 50%. Y si ustedes el ancho ahora lo triplican, pues visualmente únicamente tenemos 2 cuadros. Y por lo tanto, el valor óhmico de este resistor pues va a ser de 1/3. Acuérdense, los contactos los ponemos en esta posición, no importa si es el original, el intermedio o el inferior, porque hemos dicho que la corriente va de izquierda a derecha. Y eso es lo que va a ver la corriente. Cualquier portador de corriente que fluya por esta estructura, pues en la práctica va a ver el efecto en la parte inferior de 2 cuadros de gran valor, pero que tiene un valor óhmico equivalente a si tuviéramos 4 o si tuviéramos 1. Entonces, este fenómeno que es propio de la teoría de películas delgadas, pues acá también se satisface, podemos tomar ventaja de ello y en aquellos casos en los que tengamos proporciones de resistencia, también podemos jugar con doblar el ancho, triplicar o llevarlo a un factor de modo tal que obtengamos la proporción de resistencias que tenemos en un diseño particular. ¿Cuál es el costo? Bueno, a mayor anchura, menor valor óhmico, pero tenemos más área efectiva. Entonces, si tenemos más área efectiva, significa que hay más capacitancia parásita. Entonces, este trade-off siempre está presente. Por sencillez en la estimación del valor óhmico, puedo jugar con el ancho para ajustarme a esa proporción, sabiendo que la mayor parásita va a estar presente. Bueno, y si ese costo, mi aplicación lo tolera, pues seguramente voy a permitirme tener un diseño muy regular, de modo tal que estos efectos de las Ya. parásitas no sea un problema. Así que bueno, esto es algo que podemos tomar en cuenta. Insisto, si así conviene, pues es un recurso que ahí estará a la mano. Cada quien al final decidirá si usa estas aproximaciones de las películas delgadas o no. Pero es verdad que en diseño, y es una recomendación, siempre debemos procurar tener proporciones de los parámetros. Llámense resistencias, llámense capacitancias, llámense flujos de corriente, llámense áreas efectivas, lo que sea. Del parámetro que ustedes seleccionen, siempre es muy prudente que su síntesis la vayan haciendo con la atención de conservar proporción. Y cuando esta proporción es un número entero, cuando hagamos el diseño físico, eso va a facilitar en mucho nuestra tarea como diseñadores.
Es una sugerencia, no es una regla general que hay que obedecer, pero ciertamente sí favorece tener este tipo de proporciones, que de hecho el resto del diseño que hagamos a lo largo de nuestras sesiones, vamos a estar rescatando este concepto y la ventaja de las proporciones. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos tener presente? Bueno, pues que el pozo N no es la única manera para tener un resistor. Recordemos que esta región en la que se controla la cantidad de impurezas, en principio se utiliza para manufacturar en él transistores, pero eso no quita que lo podamos utilizar para hacer resistencias. Y como tal tiene un valor específico óhmico. Pero no olvidemos, ese es el pozo N. Hay algunos procesos de manufactura en el que aparte tienen una región implantada en menor cantidad y que recomiendan que lo usemos para hacer resistores. Estoy subrayando, estoy marcando en letra azul los nombres genéricos que usualmente las tecnologías manejan a sus distintos pasos de manufactura. N-well es justamente ese pozo donde se manufacturan transistores tipo P, pero que también lo podemos usar para hacer un resistor. Bueno, pues hay fabricantes que tienen un N-well resistor en el que ellos con una menor cantidad de impurezas contaminantes tienen una resistencia laminar de mayor valor, lo cual favorece que los valores óhmicos que necesitamos van a requerir un menor número de cuadros, lo cual significa que si nuestro diseño lo seguimos haciendo regular, el área efectiva será mucho más pequeña y por lo tanto los efectos de anisotropía los estaremos reduciendo aún más por la concentración cada vez menor de área activa. Estos parámetros que les estoy proporcionando, este 2.6 kilo ohms, es para un proceso CMOS HP de 0.5 micrómetros y obviamente el área pues, la podemos reducir en una cantidad muy importante. También podemos utilizar polisilicio. Polisilicio es un material que se deposita sobre la oblea. Son policristales. Son policristales de silicio y por lo tanto, imagínense un apilamiento de cristales, un apilamiento de pequeñas esferas de golf, solo para comentar cómo va el apilamiento. Entonces, imagínense que ustedes quedaran en medio de este apilamiento. Pues no importa dónde vean, siempre van a encontrar prácticamente el mismo tipo de oposición si quieren seguir por una línea o por otra trayectoria. Entonces el polisilicio al ser policristalino se puede depositar y también podemos hacer el diseño de serpentín. Y aquí no es necesario que uno una los distintos resistores con metal. Uno puede utilizar el mismo polisilicio para hacer este puente y aprovechar este pequeño espacio para que contribuya a la suma óhmica que andamos buscando. El problema de Poli 1 es que este material se utiliza para construir la compuerta del transistor MOS y como tal tiene baja resistencia. Su valor óhmico es muy pequeño, 23.6 ohms, es decir, es mucho menor que el pozo. Pero del punto de vista de su diseño regular, hay menor variaciones, entonces el valor óhmico pareciera ser que tiende más a la exactitud, aunque también es verdad que vamos a tener una mayor área de integración porque el valor óhmico por cuadro es pequeño. La parásita, que también está asociada, es de menor valor, es de mucho menor valor. Entonces aquí también tenemos un compromiso. ¿Qué necesito? Tener un resistor muy confiable en su valor, aunque tenga que pagar más área de integración y sabiendo que la parásita es menor valor que si lo hago en una opción N-well, bueno, pues ustedes también tendrán que valorar esa posibilidad
y mientras no afecte su aplicación y tengan espacio disponible, pues quizás utilicemos este polisilicio. Pero todas ellas, cualquiera de las distintas alternativas, que no son las únicas, hay más, toda ella y cada una de ellas, pues ustedes tendrán que decidir en algún momento y la toma de decisiones pues no es fácil, pero habrá que aprender a hacerlo. En lo que un servidor respecta, yo diría que me iría por el pozo N, siempre y cuando ya no tengamos más dificultades en cuanto a fenómenos no deseados. Yo me iría con él. Pero si empezamos a analizar de qué padece este componente, independientemente de cuál sea su composición o su diseño, pues eso nos va a llevar a refinar un poco más la toma de decisiones en cuanto a qué tipo de resistor necesito manufacturar o incluso llegar al escenario en el que ninguno de estos es conveniente fabricar. Si ninguno de estos y los otros que no he comentado no son convenientes fabricar, entonces estamos en un nuevo escenario en el que, ¿y ahora cómo construyo mis resistores? Si todo resulta que es malévolo y negativo para nuestra aplicación. Entonces, un poco para tomar un camino alternativo de qué podemos hacer en cuanto al diseño de resistores, pues podemos rescatar uno de dos fenómenos que realmente son un problema. Uno de ellos es que el resistor, así como lo hemos visto, genera calor. Son unas extraordinarias fuentes de calor. Y entonces, ese calor que se va a disipar hacia todos lados pudiera ser un fenómeno que altere el desempeño de los circuitos vecinos. Por supuesto, podemos proteger a esta fuente de calor, pero esa protección puede ser costosa porque quizás utilicemos área de integración y a veces el área es lo que menos hay. Lo otro es decidir, bueno, ¿y por qué no opto por resistores de menor valor? Si son de menor valor, el calor generado va a ser de menor magnitud. Bueno, si utilizo resistores de menor valor y lo asocio al diseño de mi filtro, entonces tengo que reajustar los valores de capacitancia. Al final, todo ello va a depender de qué camino quiero hacer. Y el otro fenómeno, que no es menor, es el ruido. Todos los resistores, todos sin excepción, generan ruido y generan ruido térmico. Y ese ruido térmico fue evidenciado hace más de 100 años por un señor que ustedes conocen muy bien, que han visto por ahí en algunas figuras, en algunas películas, que fue Einstein. Y a nosotros nos han dicho que cuando un material está en equilibrio térmico, y si pudiésemos fijarnos en uno de los planos de ese material, y sabiendo que estamos en equilibrio térmico, algunos portadores podrán moverse a la izquierda, otros podrán moverse a la derecha y en promedio el número neto que cruza esa posición debiera ser cero, como si fuera un material homogéneo e isotrópico. Bueno, lo que decía este señor Einstein es que eso no es verdad. Hay fluctuaciones y por fluctuaciones queremos decir que la suma aritmética en ese punto en particular no es cero. Puede ser que hay un momento en el que haya más portadores que atraviesen ese plano de referencia y que no necesariamente se compensen con los que vienen en dirección contraria. Y esa diferencia es a lo que se le llama fluctuación. Y esa fluctuación tiene nombre y apellido. Eso se llama ruido térmico. Y es ruido térmico porque basta con un poco de calor, un soplido, para que algunos portadores se muevan,
atraviesen este plano, sean compensados y que en promedio sea cero. Bueno, pues no. Entonces, este fenómeno de que el promedio no es cero, lo estudió Nyquist, Henry Nyquist. Y Nyquist, como buen físico, pero que hacía trabajo experimental también, propuso un modelo en el que pudiésemos cuantificar cómo darle una representación a esa fluctuación en términos de una variable que nosotros conozcamos y que nos sea manejable. Entonces, haciendo análisis de teoría de física moderna y de fenómenos cuánticos, al final, como diseñadores, lo que nos interesa es el modelo que él desarrolló y que él propuso para cuantificar. Y esto es la potencia espectral del ruido, así le llamó, potencia espectral del ruido o, del punto de vista de la ingeniería, la potencia normalizada del ruido. Es decir, como fenómeno no deseado, para sentir su valor como fenómeno indeseable, calculamos la potencia. De la misma manera que calculamos la potencia que disipamos, así como para hacer alusión a que es algo que nos gustaría que no existiera. Bueno, pues aquí también el efecto del ruido visto como un equivalente en voltaje, lo tenemos como una potencia que depende directamente de la temperatura de operación y del valor óhmico. Este modelo que Nyquist publicó en el 28 en un journal muy conocido, que es el Physical Review, él lo propuso únicamente desde el punto de vista teórico. En ese mismo volumen, en esa misma revista, el artículo posterior es uno que publicó alguien que ustedes también conocen, que es Johnson. Johnson ahí demostró experimentalmente hablando la presencia de la fluctuación que describía Henry Nyquist. Obviamente eran befos, eran colegas, trabajaban en el mismo sitio, así que uno desarrolló la parte teórica, el otro desarrolló la parte experimental y en un solo volumen publicaron cada quien su parte. Y este modelo que estamos observando, la ecuación 1, hoy día sigue siendo utilizado en los simuladores para cuantificar el efecto del ruido térmico equivalente como una potencia en voltaje. Y lo más relevante de este modelo es que nos sirve para introducirlo en nuestros análisis y ver el efecto que tiene el ruido en el desempeño de nuestros circuitos. Obviamente, a menor temperatura, menor presencia del ruido. Y tiene sentido, porque si con poca energía los portadores se liberan de sus enlaces, pues si bajamos la temperatura, le va a costar más liberarse. Entonces aquí la K es la constante de Boltzmann, que ya vimos cuando rescatamos el voltaje térmico, y T es la temperatura absoluta. Entonces, este modelo es el que vamos nosotros a estar utilizando para cuantificar el efecto del ruido de todos aquellos resistores que propusimos como necesarios para implementar nuestro filtro pasabanda. Bueno, pues aquí vamos a empezar a ver cuánto ruido están generando. Luego vamos a ver con quién lo vamos a comparar. Entonces, este ejercicio es muy interesante porque nos va a describir por qué es que es una potencia normalizada por unidad de ancho de banda. Entonces, como buenos ingenieros que somos, lo primero que tenemos que rescatar son las unidades físicas de esta medida que nos da Nyquist. Una de ellas ya la conocemos, en la constante de Boltzmann sabemos que son joules sobre grado Kelvin,
También ya sabemos que los joules son equivalentes a electron volt. La temperatura obviamente está en grados Kelvin y la resistencia sabemos que lo podemos representar como un cociente entre el voltaje y el ampere. Estas unidades, cuando las sustituimos en cada uno de los elementos, pues pueden ver que tenemos aquí toda la sustitución. Aquí está la resistencia en la parte final, aquí está la temperatura y aquí está la constante de Boltzmann, electron volt por grado Kelvin. Si ustedes simplifican, les queda una expresión muy sencilla como esta: voltios al cuadrado sobre hertz. Si nosotros trabajamos en un ancho de banda normalizado a 1 hertz, entonces tenemos las unidades que en su artículo proponía Nyquist. Estos voltios al cuadrado, acuérdense, nos representan un valor en potencia, es un equivalente en potencia, voltios al cuadrado. ¿Esto también qué significa? Que si nosotros tenemos una aplicación y tenemos resistores, es importante que calculemos el ancho de banda de nuestra aplicación para conocer el ruido efectivo que cada uno de nuestros resistores está generando. Entonces, nosotros lo que tenemos que tener presente es que esta medida que nos proporciona Nyquist es un valor RMS. El valor RMS no nos es ajeno. En muchas ocasiones hemos trabajado con el valor RMS. Y para ello me hice este pequeño recordatorio en el que si nosotros tenemos una señal armónica de frecuencia omega y de amplitud A, nosotros, haciendo uso de un recurso matemático, podemos calcular cuál es su valor efectivo o RMS. No es propósito de esta sesión rescatar aquella expresión matemática, pero esta onda armónica, que es periódica, obviamente, que tiene frecuencia y que tiene amplitud, podemos encontrar su valor equivalente RMS. El valor RMS es muy importante porque lo que nos dice es que la potencia de una señal armónica de amplitud A y frecuencia omega es equivalente a la potencia de una señal hipotética que es una constante y cuyo valor depende de la amplitud de la señal armónica entre raíz de 2. Estas dos funciones o estas dos expresiones tienen la misma potencia y eso es lo que representa el valor RMS, representado aquí como una línea azul horizontal. Punto muy importante. Nosotros, cuando tenemos una señal armónica, sabemos cuál es su frecuencia, sabemos cuál es su amplitud, pero el valor efectivo es un número. Aquí no aparece la frecuencia en ningún momento. Pensemos en el ruido. El ruido es una señal cuya representación numérica es un valor RMS. Entonces, con este criterio inicial y partiendo de que ahora yo tengo un valor RMS, yo puedo encontrar o proponer una señal armónica hipotética que si yo estoy interesado en calcular su valor RMS, pues sea justamente el RMS que yo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un principio de dos sentidos. Tengo algo armónico, puedo calcular el valor RMS. Y si tengo el valor RMS, puedo calcular un armónico equivalente hipotético. Y aquí la frecuencia puede ser la que sea, igual que arriba, igual que arriba. El valor RMS no distingue la frecuencia, es independiente de la frecuencia. Entonces,
Cuando nosotros estamos manejando ruido y lo vemos como una línea recta, suele decirse que el ruido es un ruido blanco. Y se le llama blanco porque tiene todas las frecuencias. Todas las frecuencias están ahí presentes. Y lo vemos en esta representación hipotética. La señal armónica representativa equivalente de un valor RMS puede ser de cualquier frecuencia, porque cualquier frecuencia que le pongan aquí es representativo de este valor RMS. Si le cambian la frecuencia, va a ser exactamente este mismo. Entonces, con este recordatorio, nosotros podemos tener un valor RMS, luego saber cuál es su valor armónico equivalente, considerar toda esta expresión como un voltaje de ruido no deseado, incorporarlo en nuestros circuitos y ver el efecto que ese ruido tiene en el nodo de salida. Y de esa manera vamos a poder cuantificar su efecto en el circuito que hemos estado diseñando. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer el cálculo RMS del ruido que genera un resistor de 8.7 kiloohms, perdón, pues simplemente sustituimos en la expresión que nos proporciona Nyquist, sustituimos, encontramos y obtenemos un valor equivalente RMS. Vean, el primer término es un valor en potencia, voltios al cuadrado sobre hertz. Si este valor ustedes le calculan su raíz cuadrada, tienen el valor efectivo, que es este número que está aquí. Este número me dice que son 12 nanovoltios sobre raíz de hertz. Ese nanovoltio no sé si es mucho o es poco. Lo voy a saber hasta que yo conozca cuál es el ancho de banda en el cual ese resistor va a operar. Entonces, ya tiene sentido que cuando yo conozca mi ancho de banda, este valor numérico, yo ya voy a poder asociarlo con las señales de interés que sí quiero procesar. Ahí es donde va a venir la relevancia de haber calculado el ruido como un equivalente en voltaje o en corriente, que también se puede hacer. Como esta teoría es lineal, pues basta con que yo tenga el cálculo de un componente y fácilmente puedo calcular el de los demás, cualquier otro, cualquier otro. Entonces, este tipo de cálculo numérico que involucra potencias de 10, que involucra varias operaciones, pues yo recomiendo que las tengamos en este pequeño algoritmo que les recomiendo tener a la mano para no estar haciendo cálculos cada vez que necesitemos hacer una operación. Pero bueno, ya tenemos entonces una representación RMS y también cómo obtener un equivalente armónico para que el ruido lo podamos considerar como una señal no deseada y que le incorporemos cuando estemos analizando nuestros circuitos en el dominio de la frecuencia. Entonces, basta con que un elemento tenga resistencia. No importa su composición, no importa si es de madera, de carbón, de una combinación, no importa. Interesa su valor óhmico. En teoría de circuitos, cuando uno considera los resistores reales, usualmente esta representación de zigzag está en un color resaltado, muy grueso. Y con eso estamos diciendo que el componente es real, que seguramente tiene una tolerancia o que también es un generador de ruido. Cuando nosotros identificamos una de sus propiedades, por ejemplo, el ruido, este componente real lo podemos llevar a una representación de modelo equivalente. Y el modelo equivalente ya es un resistor con el zigzag menos resaltado y tenemos que indicar cuál es su valor no ideal. En este caso, es el valor RMS que nos proporciona Nyquist. Si yo conozco el valor de este resistor, yo puedo determinar el valor RMS del ruido equivalente en voltaje.
en serie con este resistor que únicamente le es propio el valor óhmico. Este resistor ya es ideal porque su fenómeno no deseado está representado con este equivalente en voltaje. Por supuesto que también puedo decir que el valor RMS lo puedo representar como esta señal de entrada equivalente en ruido y que me servirá, como decíamos, para hacer análisis de pequeña señal. Por supuesto, si ustedes tienen un equivalente en voltaje, también pueden poner un equivalente en corriente y de manera análoga proponer una fuente hipotética de corriente armónica que sirva para representar el efecto del ruido, ahora equivalente en corriente, pero como es corriente, pues entonces lo conectaremos en paralelo con este componente resistivo. Y esto es para propósitos de modelado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo más elemental. Cada uno de ustedes tiene dos valores de resistencia para implementar su filtro pasabanda. Hagan uso del modelo de Nyquist y calculen el valor RMS equivalente en ruido que genera cada uno de estos resistores. Y pues documentenlo. Documento en la sección que corresponda. Me imagino que será la sección del ruido térmico. Insisto, únicamente empiecen a calcular cuál es el valor RMS de los dos resistores que propusieron. Si alguno de ustedes utilizó resistores de idéntico valor porque optó por una diferencia de magnitudes de la capacitancia, entonces únicamente harían un cálculo. Y bueno, y nada más. ¿Y luego qué? Bueno, pues este es un ejercicio muy sencillo que no lo vamos a desarrollar a detalle, pero que nos va a permitir rescatar una métrica de desempeño. Está bien que sepamos cuál es la amplitud de las señales que queremos procesar. Está muy bien que sepamos cuál es la magnitud del ruido equivalente en voltaje. Y está bien que pensemos que el ruido debe ser muy pequeño comparado con la amplitud de voltaje de interés. Pero, ¿cuánto es muy pequeño? Bueno, hay métricas que nos van a decir justamente la respuesta a esa inquietud o la propia aplicación. Seguramente nos dirá cuál debe ser la métrica a satisfacer. Y en términos de ruido, la métrica de interés se llama relación señal a ruido. Y este ejercicio nos va a permitir rescatar y construir un modelo que al final vamos a identificar como la razón señal a ruido. Entonces, este ejercicio pues es puramente resistivo. Si tenemos 6 resistores, puede ser que nos sirva para poner en práctica nuestro conocimiento de simplificación de redes resistivas, pero más importante, lo que tenemos que visualizar es que tenemos 6 fuentes de ruido y cada una de ellas contribuye a degradar la razón señal a ruido. Algunos más, algunos menos, pero aquí lo interesante es, ¿cuál es el valor RMS de ruido equivalente en voltaje que genera un resistor de 20 ohms? Tengo una red que lo que yo sé es que está alimentada con 1.5 voltios y me interesa conocer el valor de esta corriente. Y me interesa el valor de la corriente en este componente porque es justamente lo que me va a permitir rescatar esta métrica que les he comentado. Nos vamos a la teoría de circuitos. Es un circuito puramente resistivo. Lo simplificamos. Eso ya sabemos cómo hacerlo. De un arreglo paralelo pasamos a un arreglo serie. Y si tenemos un arreglo serie, tenemos un arreglo hipotético de un único componente resistivo. Si yo conozco el voltaje entre las terminales y calculé el valor óhmico, entonces puedo calcular la corriente de lazo, la corriente que circula por todo este arreglo resistivo. Esta corriente que ya determiné me va a servir
para calcular los distintos potenciales asociados a la red simplificada. Entonces, si tengo la corriente y tengo los distintos valores óhmicos, pues voy a calcular la diferencia de potencial de aquel arreglo que me interesa, que es justamente donde tengo estos 2 ohms. Si yo tengo el voltaje en este componente y conozco los 3 elementos que lo conforman, pues yo puedo calcular fácilmente la contribución en corriente que fluye por mi resistor de 20 ohms. Y lo tengo. Es una expresión numérica. Ya luego vamos a ver si esto es mucho o poco, pero por lo pronto, de los 39.4 miliamperes que circulan por toda la red, por este componente de 20 ohms, únicamente circula casi un décimo del valor de la corriente total. De la misma manera podemos hacer lo mismo para todos los elementos resistivos. Podemos calcular la cantidad de corriente que circula por cada uno de ellos. Y va a ser relevante, insisto, para compararlo con el ruido que cada uno de ellos genera. Entonces, con este valor, tenemos que irnos a este otro estado en el que vamos a empezar a cuantificar. Y para cuantificar el ruido, nosotros tenemos que hacer una observación. Si tengo 20 ohms, yo debo de calcular su valor equivalente en ruido, visto como una potencia. Y vean qué interesante. El valor óhmico es pequeño. La potencia del ruido también es pequeña. Anda del orden de los picovoltios al cuadrado. ¿Y eso para qué me sirve? Si yo tengo una expresión en corriente calculada, me conviene determinar el equivalente del ruido en corriente. Y entonces para eso nos vamos a apoyar de la ley de Ohm. Tengo aquí la ley de Ohm y tengo el modelo de Nyquist. Si en el modelo de la ley de Ohm yo multiplico todo al cuadrado, me va a quedar un voltaje al cuadrado. Y ese voltaje al cuadrado voy a sustituir el modelo que me proporciona Nyquist. Me queda la R cuadrada. Aquí me queda entre R cuadrada. Voy a simplificar y voy a conservar la I cuadrada. Aquí está. Aquí está la representación de este elevar al cuadrado y de este sustituir. Y entonces vean, el equivalente del ruido térmico como una potencia en corriente, ahora tiene esta representación, el 4kT entre R. Esta expresión es la que me va a servir porque yo calculé una corriente de interés que circula por este componente. Podemos calcular su valor que corresponde y aquí tenemos su potencia equivalente en corriente al cuadrado, en amperes al cuadrado. Vean, casi es un nanoamper al cuadrado. Este cálculo que acabamos de hacer y que podemos calcular su valor efectivo, simplemente sacando la raíz cuadrada, la voy a conectar en paralelo. Aquí tengo la corriente de interés, el 3.9 miliamperes, y aquí yo ya tengo la corriente hipotética en ruido. ¿Esto qué quiere decir? Que del punto de vista de todo el circuito, del punto de vista del análisis, en esta contribución tengo dos componentes de corriente y voy a utilizar el principio de superposición. El primer sumando es la corriente de interés. La otra es la corriente equivalente en ruido. De esta suma que tengo aquí, si yo quisiera que el término dominante sea la corriente de interés, yo puedo hacerlo, esta representación del factor común. Y me va a quedar un cociente que es la corriente equivalente en ruido entre la corriente de interés.
Este cociente es muy importante. Este cociente es adimensional y este cociente es la base para construir esta métrica, la razón, señal a ruido. Entonces, este cociente que es adimensional y que me va a llevar a definir esa métrica es de relevancia porque se cuantifica en decibeles. La razón, señal a ruido es una métrica de desempeño y está en decibeles. Entonces, siempre que ustedes calculan decibeles, aplican la función logaritmo. Y esta función logaritmo se usa pues porque las magnitudes numéricas son muy grandes. Entonces, si nosotros queremos hacer una medición ya del ruido respecto al desempeño deseado de nuestro circuito, ya no nos interesa tener corriente entre ancho de banda. Tenemos que quitarnos el ancho de banda como unidad física. Entonces, recordemos, todos ustedes tienen un ancho de banda que va de 10 kilohertz a 100 hertz. Su ancho de banda efectivo es de 9.9 kilohertz. Si ustedes para cada uno de sus resistores calculan el valor RMS, ustedes tendrán un valor numérico por voltios entre raíz de Hertz. Entonces, para que ustedes se quiten esa raíz de Hertz, su valor RMS tendrán que multiplicarla por la raíz cuadrada de su ancho de banda. Y en ese momento van a tener voltios efectivos de su ruido en ese ancho de banda. A menor ancho de banda, menor contribución de ruido. Eso explica por qué su servidor está en contra de tener aplicaciones de banda ancha, porque si tengo banda ancha se me va a colar más el ruido o me va a impactar más, sobre todo si la alimentación de mis sistemas empieza a ser reducido. Entonces, para propósitos de este diseño que estamos haciendo, como que nos viene bien que el ancho de banda sea de 100 Hz a 10 kHz, porque el ancho de banda que resulta y más su raíz cuadrada va a ser pequeña. Ahora sí, ahora sí, si a nuestra corriente equivalente en ruido ya la incorporamos el efecto del ancho de banda, entonces ahora sí tenemos un cociente que es adimensional. Y cuando uno quiere calcular la potencia de un parámetro específico, pues tenemos esta expresión. Esta expresión primera, esta ecuación 2, la parte derecha, es la definición del decibel. Estamos haciendo una comparación de dos potencias. La potencia de la señal siempre va en el numerador o la potencia de interés contra aquella potencia que sirve como referencia. Para aquellos que están acostumbrados a trabajar con circuitos de alta frecuencia, usualmente tenemos la potencia de la señal y dividimos contra una potencia de referencia de 1 miliwatt. Por eso los decibeles que resultan son dBms, porque la referencia fue 1 miliwatt. Bueno, pues aquí estamos rescatando la definición de decibel y estamos diciendo, aquí nos interesa la potencia de la señal. ¿De cuál señal? Pues, por ejemplo, la corriente que calculamos que fluye por nuestro resistor de 20 ohms. Y lo vamos a comparar con la corriente representada como una potencia, pero ya afectada por el ancho de banda. De modo tal que aquí cancelemos todas las unidades. Si la potencia la vemos como voltios al cuadrado, por el álgebra del algoritmo, el exponente cuadrado puede ser un factor de este otro factor, que es un 10, y por eso tenemos aquí un 20. Y entonces aquí ya podemos calcular los voltajes RMS, si los tuviéramos, o las potencias, si también las tenemos. Es indistinto. Si tienes las potencias, calculamos logaritmo y multiplicamos por 10.
Si tenemos valores RMS, entonces igual calculamos el logaritmo y multiplicamos por 20. Pero aquí es muy importante. Aquí estaríamos usando como referencia la señal equivalente en ruido para decir que tantos decibeles la potencia de la señal es mayor comparada a la potencia del ruido. Entonces vean, la potencia de la señal de interés, que son las que va a procesar nuestro filtro para esta aplicación auditiva, aquí está su valor RMS. Esta amplitud es la que es la amplitud mínima audible en ese ancho de banda. Y lo voy a comparar con el valor que corresponde al ruido de ese resistor hipotético, de ese resistor de 20 ohms, perdón. Entonces, si yo sustituyo todo esto, yo voy a tener aquí un valor equivalente en decibeles, que igual puede ser 25, 30 decibeles o qué sé yo. Si nos vamos a la aplicación y resulta que la razón señala ruido debe ser superior a 60 decibeles, significa que tengo que trabajar en mi referencia, porque como esta es la señal de interés, pues yo no puedo controlar la amplitud, esa ya está dada. Lo que me resta hacer es disminuir la potencia que estoy usando como referencia para que este cociente crezca y pueda satisfacer el requerimiento de mayor a 60 decibeles, si es que no cumpliera ese requisito. Y la única opción que tengo es o bajo la temperatura, lo cual va a ser caro, o bajo el valor óhmico, que a lo mejor es factible, o disminuyo el ancho de banda, lo cual atenta contra la aplicación. Entonces pareciera ser que si no voy a inventarme una ayuda auditiva de baja temperatura, lo que me queda es usar resistores de menor valor. Y si con ese valor óhmico de menor valor cumplo una especificación, entonces ya tengo la solución. Si este valor óhmico que ya reduje me implica rediseñar los polos de mi sistema, pues habrá que hacerlo. Pero al final de cuentas, me sirve para tomar decisiones. Y lo más importante es que ustedes tienen un modelo analítico. La ecuación 3 es su modelo de diseño en el cual ustedes tienen los valores de su señal de interés y cuáles son aquellos otros que tienen bajo su control y sobre el que es más factible, pues trabajar para satisfacer un requerimiento de la aplicación. Esta es la ventaja de tener ese tipo de modelos, que no solamente nos sirve para cuantificar un efecto no deseado, sino que además es un modelo de diseño que sirve para tomar decisiones. Y la toma de decisiones tiene implicaciones. Lo que ya comentamos, a lo mejor tengo que recalcular mis polos, a lo mejor tengo que recalcular el valor de mis capacitores, pero al final voy a llegar a un momento, a un estadio en el que mi aplicación cumpla cada vez más las especificaciones y que al final tengo un diseño robusto. En la práctica, si resulta que bajar el valor óhmico no es una solución porque tengo problemas con los capacitores o con alguna otra circunstancia, entonces significará que la red que estoy utilizando no me es suficiente para cumplir el conjunto de especificaciones y tendré que voltear a considerar otras. Así de fácil. El mundo no se acaba, simplemente consideraré quizás una red activa y no una pasiva. Pero mientras no lleguemos a esa condición de cambiar de topología, debemos de agotar qué tan factible es reducir los valores óhmicos, siempre y cuando esa sea la solución para satisfacer una regulación. Pero por lo pronto, aquí ya tenemos una manera para ir construyendo nuestros modelos de diseño y a la par tener una expresión que nos empiece a contar qué tan pequeño es mi ruido comparado con la señal de interés. Y pues bueno, este tipo de
de valoraciones, este tipo de cálculos, al final simplemente nos va a permitir fortalecer nuestra propuesta de diseño, nos va a permitir tomar mejores decisiones o, llegado el caso, pues tomar algunas alternativas que puede implicar un cambio abrupto, etcétera. Pero bueno, mientras no lleguemos a esa condición, lo que nos resta por ahora es hacer los cálculos del ruido equivalente en voltaje o en corriente, también si lo quieren hacer, de los componentes óhmicos que ustedes tienen en su diseño específico para hacer su filtrado pasabanda. Para darle valor a esta métrica que acabamos de determinar, debemos de decir cuál es el valor de la potencia de la señal de interés. Y a partir de la próxima sesión les voy a compartir esa potencia que necesitamos tener como base para decidir si los elementos resistivos que hemos seleccionado son los adecuados o no. Pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor.